Buenas tardes, disculpad la demora, la tardanza, hemos tenido un problema técnico, pero bueno, ya estamos aquí con una nueva presentación. Bienvenidos a la Feria del Libro de Murcia, bienvenidos a la Feria Bonica. Esta tarde tenemos, lo estoy diciendo mucho esta semana, pero es que es verdad que tenemos el gustazo de tener a un grande de aquí de Murcia, que es mi querido Ángel Campos, que publicó un libro que se llama Karim, se lo publicó la asociación Palin, con todo el cariño del mundo, y viene a presentar la Feria del Libro de Murcia y está acompañado de Marisa López Soria, que será quien conduzca la presentación. Así que sin más los dejo con ellos, y como hace un poquito de fresco, si queréis le damos un aplauso para calentar el ambiente. Buenas tardes, bienvenidos y bueno, pues tengo que decir que estoy muy contenta de poder presentar esta tarde un libro de un señor que es un profesional, pero es un amigo y con el que me lo he pasado muy bien. Esta mañana hablábamos los dos del libro. Bueno, yo le decía, digo, la primera vez me gustó, pero en esta ocasión es que profundizando, tomando alguna nota, me lo he pasado fenomenal. Tengo que empezar diciendo cosas que ustedes ya saben, porque esto es obligado cumplimiento. Miguel Ángel Campos, Miguel Campos, mejor dicho, bueno, tiene condecoraciones, títulos, ha estudiado Derecho, ha sido director de grado de la Universidad Católica de Turismo, ha sido director general de Turismo, estudió periodismo, turismo evidentemente, relaciones internacionales y, bueno, ostenta cargos súper simpáticos, como a mí me parece esto del alto comisionado o alto cargo de Nepal en Murcia, me parece muy interesante, luego nos comentarás un poco. Pero fundamentalmente lo que me importa y lo que más me ha gustado es conocer a la persona, porque, bueno, digamos que estoy presentando a mi jefe en la cadena de rango. Él es mi jefe, por supuesto, llevamos 25 años juntos y ha sido siempre un ser entrañable y quitando problemas. Nunca hay un problema con él, todos son facilidades, pero en esta ocasión este libro me ha abierto las puertas de otra manera. O sea, ahora mismo conozco a otro Ángel. Primero, una persona que normalmente la vemos pues trajeado, lleno de responsabilidades, con mucha formalidad institucional, y en cambio hay un momento en el que todo eso lo deja a un lado y es un aventurero. Pero además de ser un aventurero, que eso sería lo de menos, es que tiene una parte humana que a mí me ha interesado muchísimo. Es decir, es un hombre como a mí me gustan los hombres. ¿Qué quieres que te diga, Ángel? Un hombre con una ternura y una gracia especial para expresar los sentimientos sin ningún prejuicio. Es decir, los personajes en su novela, en Karim, lloran cuando tienen que llorar, se enamoran, son tiernos, son cariñosos. Y a mí se me ocurre pensar que esta novela solamente la puede escribir una persona que sea un hombre feliz. Y yo creo que tú lo eres, un hombre absolutamente feliz, contento con su vida, con su familia, con su forma de ver el mundo, porque además viajar, mucha gente viaja y no se entera de lo que ve. Yo creo que el viaje es el viajero y el viajero que es Ángel, pues a mí me interesa mucho y me ha interesado muchísimo en esta novela, que tiene de todo, tiene absolutamente de todo lo que se le pueda pedir a una novela. Es interesantísima.
hay una parte en la geografía que a mí me ha parecido muy interesante, además me ha hecho indagar, porque efectivamente cuando lees novelas de países lejanos, es verdad que te enteras muchas veces de la mitad de lo que estás leyendo, pero cuando te interesa e intentas indagar un poco, es muy, muy interesante. Primero, el punto geográfico que tú recoges ahí, y segundo, la parte histórica, porque es una novela donde aparecen todas las características de la novela, es decir, hay ficción, hay realidad, hay diálogo, hay el narrador es un narrador omnisciente que está contando lo que ocurre, y hay dos parejas, una pareja en la época actual y otra pareja que es la que desencadena la aventura, ¿no? La aventura de Karim. A mí, desde el principio, me gustaría un poco que nos contaras fundamentalmente. Para mí ha sido todo un descubrimiento porque Pakistán, India, las religiones, los musulmanes, el tipo de religiones, ¿no? Los sunitas y los chiitas, los sikh, los hindúes. Es que hay tal cantidad de información, pero al mismo tiempo, permíteme que te diga que no se hace para nada empalagoso. O sea, yo muchas veces cuando me preguntan algún escritor digo, es que no hay que poner todo lo que uno sabe en las novelas, pero está salpicado de tal manera a lo largo del libro que va entrando y te va interesando, va haciendo que aquello resulte muy, muy interesante, ¿no? Que es de lo que trata una novela al final, es que te atrape. Y realmente... bueno, la parte geográfica me parece que ha quedado muy clara para una lectora como yo. Pakistán, la guerra, bueno, hay dos fechas históricas muy importantes, 1947 y 1700, a ver, que lo tengo por aquí, y 1971. En ambos casos me gustaría que tú hicieras un poco la semblanza, primero de esa parte histórica y luego, si te parece, la parte geográfica o al contrario, como tú quieras, para situar a los lectores y luego entro en materia con lo que ahí se cuenta un poco. Pues muy bien, muchas gracias Marisa, muchas gracias también a Jesús Boluda, el director de la feria, a la Asociación Palin y a todos vosotros por acompañarnos en la tarde de hoy. Marisa es que me tiene mucho cariño, entonces pues es siempre, yo creo que generosa además en sus elogios hacia mi persona. Ella es la auténtica protagonista durante estos 25 años de algo realmente extraordinario con los niños, que ha sido el Club de la Cometa, y al margen de ser una escritora, seguramente la más importante que hay en nuestra geografía de literatura infantil y juvenil, es que es una auténtica máquina de llevar niños, de atraerles hacia el mundo de la lectura y de los libros, ¿no? Y esto ha sucedido en el Centro Cultural Las Claras durante muchísimos años y espero que cuando yo no esté, que voy a dejar de estarlo enseguida, pues Marisa pueda continuar con este proyecto que ha recibido innumerables premios, merced exclusivamente a su esfuerzo y a su buen hacer y a su talante, ¿no? Que si no fuese Marisa de la forma que es y con esa bondad que tiene natural, seguramente todo esto no hubiese sido posible. Dicho esto, para devolverte la pelota, te diré que sí, que efectivamente Karim es una novela que se centra en un lugar histórico muy convulso, poco conocido para el europeo y mucho menos para el español. Nosotros no tenemos una relación cercana con esta parte del mundo, la India, Pakistán, Nepal, el sur de China. Nosotros no tenemos esa relación por una cuestión de lejanía, por una cuestión de cultura, por una cuestión de religión también, ¿no? Pero esa es una región extraordinariamente importante desde el punto de vista geopolítico histórico.
Es importante, en primer lugar, porque en ese lugar del mundo sucedió en el año 1947 un hecho que de alguna manera ha venido a marcar buena parte de las estrategias políticas que se han derivado de aquel hecho a lo largo de todo el siglo XX y parte del siglo XXI. ¿Cuál fue el nacimiento de los países no alineados, con la India a la cabeza? En el año 1947 la Segunda Guerra Mundial está recién terminada, de tal manera que empiezan a moverse a lo largo de toda la geografía del mundo una serie de movimientos de descolonización de muchísimos lugares, de muchísimos territorios que todavía no eran países, que luchaban contra las potencias colonizadoras, fundamentalmente europeas, por alcanzar una llamada libertad política y geográfica en aquellos territorios que fundamentalmente estaban ocupados por grupos étnicos importantes o religiosos. Esto sucedía en muchísimos lugares del mundo, pero con especial incidencia en la India y en Pakistán. El subcontinente indio pertenecía hasta el año 47 a la corona británica y era lo que los británicos llamaban la joya de la corona. Este lugar ocupaba lo que actualmente ocupan los países de Bangladesh, Pakistán y la India. Después de muchas vicisitudes, en el año 47 la India se desgaja del Imperio Británico y también se desgaja Pakistán, dividido en dos países, Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. Luego entre ambos Pakistanes hubo una guerra que no tenía ningún sentido porque estaban a 8.000 kilómetros de distancia un país del otro y no podían ni siquiera mandarse tropas porque tenían que atravesar la India o cruzar por el Himalaya y al final el Pakistán Oriental se desgajó de Pakistán Occidental formando lo que actualmente es Bangladesh. Bueno, pues este año, del año 1947, da lugar a que la India se alinee con el movimiento de los países no alineados. Claro, estamos en plena Guerra Fría y entonces en ese momento países como la antigua Yugoslavia del mariscal Joseph Tito, países como la antigua Etiopía o la primera Etiopía, porque luego ha ido cambiando de nombre, como sabéis, países, etcétera, etcétera, entre ellos la India, se alinean en un movimiento que no era ni capitalista, que no quería ser ni capitalista ni quería ser comunista. Bueno, pues en este momento surgen allí en la India, en el momento de la división, una serie de personajes que tienen una importancia clave para el devenir de la historia. Lord Mountbatten, que fue el último virrey de la India, tío, por cierto, del actual rey de Inglaterra y por tanto también tío de Lady Diana Spencer, el Mahatma Gandhi. Mahatma, todos habéis oído hablar de Gandhi, todos lo conocéis. Mahatma es una expresión que significa el alma pura, alma blanca, que la acuñó el famoso poeta hindú Rabindranath Tagore, haciendo, digamos, hincapié en la pureza del alma de Mahatma Gandhi. Jani Islam, que es, digamos, el personaje más oscuro de toda esta historia. Nehru, que era un profesor que le llamaban Pandit, maestro, el Pandit Nehru. Entre ellos surgen los conflictos y ellos capitanean, por un lado, aquellos que no quieren la división de la India y Pakistán separada por comunidades religiosas, de aquellos que sí quieren separarse por motivos religiosos. Surge entonces lo que ha sido la mayor migración de la historia de la humanidad. Más de 18 millones de personas migraron de Pakistán oriental o occidental hacia la India, los que eran hinduistas, y otros tantos que migraron desde la India, los que eran musulmanes, hacia estos dos países nuevos que se formaban. Y en medio estaba el Punjab, que ocupaba parte de Pakistán y parte de la India, un territorio tan grande como 2 veces España y que aglutina
a habitantes que profesan la sexta religión del mundo. Son los habitantes del Punjab, son los Sikhs. Los Sikhs es una religión en sí misma. Y estos habitantes también fueron protagonistas de una historia macabra, porque murieron más de 12 millones de personas, murieron en enfrentamientos entre Sikhs, musulmanes e hindúes. Esto ha generado hasta luego, Teresa. Esto ha generado un conflicto permanente. Pero el conflicto mayor lo tiene Pakistán con la India en la frontera norte, en Cachemira. Cachemira es un estado de la India que fue adjudicado en la partición al nuevo estado hinduista. Los habitantes de Cachemira son musulmanes, igual que los habitantes de Pakistán, pero son sunitas, no chiitas. Por tanto, no quieren formar parte de Pakistán. Sin embargo, Pakistán quiere que se incorpore a su territorio. Y llevan de guerras, no sé, 8 o 10 escaramuzas, guerras y tal. De hecho, es bastante divertido, porque tú estás escalando una montaña de hielo ahí en el Karakorum, y a las 6 de la tarde, sistemáticamente, los hindúes disparan cañones hacia la zona pakistaní, que caen en las montañas, y los pakistaníes, a su vez, disparan cañones hacia la zona del Himalaya, del Hindu Kush. Claro, eso te da mucha risa cuando tú estás colgado en una pared de hielo, porque aquello retumba y aquello puede venirse abajo, ¿no? Entonces estás ahí un poco como en tensión a las 6 de la tarde. O sea que a las 5:30 hay que dejar de escalar y asegurarse, porque si no te puedes venir abajo, ¿no? Qué bueno. Y es un lugar verdaderamente extraordinario, ¿no? Entonces, Ángel, eso sí. te iba a decir. Sitúanos un poquito en la zona de la geográfica. Esa parte es interesantísima, pero es que realmente todo lo que estás contando aparece subyacente, porque realmente si no sería muy denso el libro y no sería tan ameno. Realmente luego lo vas indagando porque, claro, salen nombres que te apetece ir conociendo un poco más y tal, pero todo lo que tú haces lo haces de un modo muy, muy bien armado, la historia, para que toda esa información quede subyacente, ¿no? Entonces, es verdad que a mí me ha encantado situar y poder ubicar toda esa parte del mundo que para mí era totalmente, bueno, lo oía y sé dónde está y tal, pero no sabía como ahora. Y luego la otra parte es la parte tuya, la parte de las montañas, la parte del valle de Hunza. Y el lago ese maravilloso que yo, bueno, no sé, me han entrado unas ganas de ir, que no iré nunca, pero que me parece que es el lugar más idílico que tú has estado, ¿no? Pues mira, para que os situéis geográficamente, imaginaros un río que tiene 2 o 3 kilómetros de ancho. Y este río está cubierto de hielo. Esto es un glaciar. El glaciar del Baltoro es uno de los grandes glaciares del mundo, posiblemente el más largo del mundo fuera de las regiones polares, que esos van aparte, juegan en otra división. Pero este glaciar del Baltoro recorre, se llama Baltoro porque viene del Baltistán, que es la provincia al norte del Pakistán, en donde se desarrolla la acción. Bueno, pues esta es una zona que es una ramificación del Himalaya que se llama Karakorum. Y imaginaros ese río al que a su vez van desembocando ríos gigantescos también de hielo, uno tras otro, hasta 30 y tantos. Y tú vas progresando por ahí por el hielo, entre las grietas y tal, y llegas a una altitud de unos 5.600 metros y hay una planicie muy grande que se llama Concordia. Llaman Concordia. Y en esa planicie, rodeando esa planicie como si fuese un circo de montañas, hay una montaña que es el K2. Bueno, no os voy a cansar con los nombres, el Massenbrunn, el Gassenbrunn, el Broad Peak, montañas de 7 y 8.000 metros que forman un circo, componiendo seguramente, bueno, sin ningún género de dudas, el lugar más extraordinario de alta montaña que hay en el planeta. No hay ningún otro sitio igual
que sea tan absolutamente exuberante, tan barroco, tan increíble. Ahí se desarrolla la acción en la que los protagonistas están viviendo una aventura, luchando por sus vidas en unas circunstancias realmente duras, climatológicamente hablando, de gestión de sus propios recursos vitales, en donde les suceden un montón de cosas, en donde tienen que sobrevivir algunas veces dramáticamente, y en donde se va forjando una relación entre ellos que ahonda en lo más profundo de los sentimientos personales que van saliendo a lo largo de esta aventura, van saliendo especialmente de uno de los protagonistas, que es o la que menos experiencia tiene en este tipo de situaciones, ¿no? Sofía. Y entonces estas vivencias tan espectaculares, tan duras, en este lugar tan espectacular, hacen que esa relación se vaya afianzando con el paso de los días, con el paso de las dificultades, se vaya afianzando hasta convertirse en un amor absolutamente profundo, ¿no? Y que gracias a este sentimiento son capaces de solventar en algunas ocasiones dificultades que en otros momentos no hubiesen sido posibles, ¿no? He de decir que no es un libro de alta montaña, no es un catálogo de alta montaña, ni es un libro de alta montaña, es un libro que de aventuras, de acción, mucha acción. Se desarrolla en la montaña. Es un sitio que yo conozco particularmente bien porque he estado ahí varias veces escalando y tal, pero no es un libro técnico de montaña. No. Al final, no obstante, se hace referencia a algunas cosas que tienen que ver con la glosario. montaña, un glosario de términos para que la gente un poco... pero no se pretende que sea un no, el glosario es un apéndice, porque realmente si quieres información la buscas en el glosario, que viene genial, pero si no, puedes leer la novela perfectamente, que vas a ir entrando en ella de manera natural y con... En fin, la verdad es que a mí te has adelantado un poco a lo que yo iba a decir, que era... que bueno, la parte geográfica y la parte histórica, que él se sabe pues de todo y de todas las maneras posibles, porque ha estado allí, lo conoce, lo ha vivido, sabe muchos de los problemas que allí suceden, pero yo quería situar un poco al público en el momento en el que empieza la acción, que es cuando Alex, el protagonista, y Sofía se conocen. Empieza la historia así de la novela, se conocen y bueno, por una serie de circunstancias que ambos están estudiando, encuentran un legajo donde se habla del protagonista ausente, en este caso, que es Karim, y de su mujer, un matrimonio que ha vivido en una época muy conflictiva anteriormente, y que bueno, van buscando la pista. ¿Qué ha ocurrido? Te vas enterando de que hay un señor ahí, mientras a ellos les van ocurriendo mil y una peripecias y mil y una aventuras, que hay un señor ahí que les va persiguiendo, que yo decía, pero si este es el nieto, ¿cómo es posible, no? O sea, hay un suspense en toda la trama del libro también que te va a llevar. Es interesantísimo. Hay unas cuantas, claro, hay páginas pues de esos en las que te tienes que parar a reflexionar, a buscar incluso la información por tu parte o en el glosario. Pero a mí hay algo que me ha hecho reflexionar y que te quería preguntar respecto a tu vida como montañero de alta montaña, montañista o montañero, no sé cómo llamarlo, que tiene que ver con la soledad, porque hay momentos de extrema soledad. O sea, de hecho, hay un par de aventuras en el que el protagonista cae a una grieta, y otra primera aventura donde muere una alpinista también, una montañista que acompaña a Alex previamente, ¿no? Ellen. Y ahí hay momentos donde la soledad es tremenda. ¿Eso cómo se vive? ¿Cómo es eso? Mira, porque además me llama, sí. perdona, es que me llama la atención
un hombre como tú, tan sociable, siempre con tanta gente alrededor, que tienes que lidiar con bueno, pues eso, con público. Claro. Mira, Marisa, es muy sencillo. Yo creo que no se puede ser viajero, ya no digo montañero, si no amas la soledad. La vida del viajero que busca un viaje que tenga algún sentido. Yo cuando hago un viaje, una expedición, voy a hacer esto. No voy a que me lleven. Voy a hacer esto y quiero encontrar esa tribu, o quiero subir esa montaña, o quiero cruzar ese río, o quiero cruzar esa selva. Y en muchas ocasiones, mi familia lo sabe, pues yo voy solo. Y tal. Si tú no amas profundamente la soledad y eres capaz de gestionar tu propia soledad, desde luego no puedes ser, digamos, viajero, en el sentido amplio de la palabra. Pero desde luego no puede ser montañero de altura. Claro. No lo puede ser, porque en la montaña hay muchísimos momentos en los que estás más solo que la una, y además en situaciones extraordinariamente complicadas, en las que tienes compañeros que lo pueden estar pasando muy mal, de repente te puedes perder, puedes estar solo en mitad de una luz, puedes estar solo en mitad de una tormenta, y tienes que ser capaz de solucionar y de gestionar esta propia soledad, ¿no? Y si tú no eres capaz de amar tu propia soledad y de gestionarla, difícilmente vas a ser capaz de realizar este tipo de cosas. Porque cuando hacemos un viaje organizado, todo con una agencia, todo bien organizado y tal, bueno, estamos viajando, y es tan loable esta forma de viajar como cualquier otra, cada uno. Pero si tú lo que quieres es buscar un objetivo, si quieres es que no me gusta utilizar la palabra aventura, si quieres buscar un fin determinado, si quieres irte a Irán a escalar una montaña y a pasarte 5 días colgado en una pared, muriéndote de frío literalmente, si tú no amas la soledad, no lo puedes superar. Y lo que tú decías anteriormente también tienes mucha razón. Es decir, yo me voy de expedición, pero es que yo tengo muchos motivos para volver, y grandes. Cada día son más grandes, cada día son más grandes, pero tengo muchos motivos para lo primero, mi familia, eso es lo primero, y son grandes motivos. Luego mis amigos, luego a la gente a la que yo me debo, la sociedad a la que yo me debo. Yo tengo una deuda con la sociedad porque no somos muchas veces conscientes de lo afortunados que somos. Y eso es algo que mi mujer me recuerda constantemente. Cuando estoy enfadado porque las cosas se tuercen, dice, es que hay que ser consciente de la suerte que tienes. Tengo buena salud, tengo una familia estupenda, los niños crecen bien. Para mi gusto comen demasiado, pero bueno, eso es una cosa que no se puede evitar. Pero así están ellos de grandes. Claro. Pero he sido capaz desde que tengo 12 años de realizar este tipo de actividades, este tipo de expediciones, y no ha habido nada que me lo haya impedido. Qué maravilla. Si ha habido algo que me lo haya impedido, lo he solventado. Sí, sí, sí. Y lo sigo haciendo. A mí me maravilla esa parte tuya, de Tengo verdad. Muchísimos años ya, voy camino de los 66, y estoy organizando unas expediciones muy gordas. En Himalaya tenemos una al año que viene, ahora tengo otra, en fin, vamos así. Madre mía. Y mientras pueda, y soy un afortunado. Totalmente. Entonces, tengo que ser consciente de esto, y por tanto tienes que ser capaz de gestionar tu soledad y tu amor por la soledad, porque como no ames la soledad, no lo puedes gestionar, claro, porque te hundes, y luego tener muchos motivos para decir, quiero volver, contárselo a mis amigos y buscar la siguiente. Ya. He de decirte que alguna vez he bajado de alguna montaña diciendo, la próxima vez, la montaña más alta, los Alcázares. Me lo creo, Pero a los 15 días otra vez el cuerpo se te pone tonto. Madre mía. Coge las cuerdas y te vas a escalar. Bueno, a mí me parece extraordinario. Mira, he abierto de verdad esta tarde, digo, me gustaría, porque muchas veces hablamos de libros, pero luego no leemos los libros. Digo, voy a coger así al azar un trocito. Y hay un trocito que a mí me llama también especialmente porque habla, y creo que lo hemos hablado antes del libro, tú y yo lo hemos hablado, el tema de los niños allí.
Os voy a leer un párrafo. Aquella noche durmieron en un viejo cobertizo sucio y destartalado. Está hablando de la pareja que ha ido buscando a Karim y noticias de... O sea, querían enterarse de qué había de verdad y qué había sucedido con aquella pareja que había sufrido, bueno, pues los avatares de la incomprensión de la sociedad en la que vivían. Ella se había quedado embarazada fuera del matrimonio y el chico y ella habían desertado, en fin. Van en busca de ese conocimiento, ¿no? De informarse de cosas. Y claro, les van sucediendo mil y una aventuras. Entonces, Alex y Sophie, dice, aquella noche durmieron en un viejo cobertizo sucio y destartalado, por lo que, como medida de higiene, decidieron montar en su interior la tienda de campaña. Una vez acomodados dentro de ella y embutidos en sus sacos de dormir, Sophie comentó la tristeza que había visto en la mirada de la gente, el dolor que le producía la miseria latente en todas las aldeas de la zona, y en especial la visión de los niños apenas vestidos, con ajados harapos, sucios y sin embargo alegres. Cogidos de la mano, ella continuó hablando en voz muy baja, transmitiéndole a Alex el nerviosismo que le producía el hecho de que mañana estarían cruzando el glaciar Baltoro. En pocas horas pisaría el hielo del primer gran glaciar que ella veía. Esperaba estar a la altura del esfuerzo físico que requería y tenía miedo al mal de altura, el soroche, del que ya me he informado, del que Alex le había advertido largamente. Fijaros que habla de los niños, o sea, esto es un detalle, porque va hablando de todo lo que se va encontrando con una sencillez y con una mirada muy hermosa desde mi punto de vista. Me gustaría que nos contaras un poco cómo pueden esos niños que no tienen nada tener esa... Bueno, esto es una constante en los países del tercer y cuarto mundo, ¿no? No solamente en Asia, sino también en África, en Sudamérica. Es un drama, es una tragedia, ¿no? Y yo creo que no hay nadie medianamente sensible que no se rompa cada vez que vemos escenas de este tipo, ¿no? Y si conocemos datos, es peor todavía, porque, por ejemplo, en esa zona del mundo y en otras, como por ejemplo el Himalaya del Nepal, o en algunas zonas de Latinoamérica y Centroamérica, no te quiero decir de África, cuando dices, es que 400 de cada 1000 niños no llegan a los 3 años. Y claro, las familias tienen hijos, tienen muchos. Y al final, si una familia tiene 10 hijos, al final sobreviven 3, 4, 5. Y tienen la muerte asimilada. La muerte de sus hijos la tienen asimilada. Y los niños son felices mientras viven, sin tener absolutamente nada. Y tú sabes que ese niño que está ahí en las montañas de cualquier sitio, o en una selva, no sé, las selvas de Amboró en Bolivia, o en el Orinoco, o en el Amazonas, o en la República Democrática del Congo, donde sea, ese niño es posible que dentro de 3 meses ya se haya muerto. Porque no tienen nada. No tienen nada. Yo recuerdo una charla que yo di en un colegio que les ponía a los chicos imágenes y luego al final les ponía imágenes de las escuelas que yo había visto en distintos lugares del mundo y de los juguetes que tenían estos niños. Y mira, os voy a enseñar un coche teledirigido. Y había unos niños en Malawi, que es un país que hay al sur de África, que habían cogido un cartón de zumo o de leche vacío, le habían puesto 4 tapones de botella de plástico, le habían hecho un agujerito y han pasado un cordel y este era el coche.
Este era el coche teledirigido. Y había 10 niños jugando con aquel coche. Se iban pasando por turnos. Bueno, y aquí, claro, luego llegas aquí, que si la Play, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Estamos muy lejos de todo esto. Sí. Pero encima, cuando sabes que estos niños, muchísimos de ellos, casi el 50%, no van a llegar a los 3 años o a los 5, ya se te cae el mundo al suelo, ¿no? Sin embargo, la sonrisa en estos niños normalmente es permanente. Y eso es una constante en las culturas más olvidadas de la Tierra. Cuanto más pobre, más humilde es la aldea, el pueblo, la región y tal, la gente es más agradecida, es más cariñosa, es más entregada, es más bondadosa y tienen los valores más puros. Cuanto más avanzado, yo de esto no me fío. Hay lugares en donde tú te dejas la cartera llena de dinero, que para ellos, no sé, te dejas 100 euros en la cartera y es lo que ganan en todo un año, y te vas y 3 días después vuelves y está ahí todavía. Déjatela aquí, en Alfonso X. Sí. Pues claro, estamos acostumbrados a eso y la verdad es que el tema de los niños es un tema muy recurrente. Yo tengo una serie de cuentos no publicados, pero sí escritos, que es La mirada de los niños del mundo, que es cuento historias de distintas etnias, de niños de distintas etnias del mundo y... Ángel, ese te lo presento yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es para ti, te lo dejo para ti. No, ese lo tienes que escribir. Cuento las historias que corresponden a esas etnias y qué pasa con esos niños y tal. Qué ¿no? bonito. Es muy bonito, sí. Claro. Tú has recorrido casi 200 países del mundo, o sea, es que eres un viajero, pero bueno, muy constante, digamos que soy constante. Sí, porque... Sí, pero Marisa, perdona que te interrumpa, sí. Pero es que esto, quiero decir, no significa que los conozca. Es decir, yo he estado en Rusia 6, 7 veces. He estado en Siberia, he estado en Kamchatka, he estado en los Urales, he estado en la Rusia Blanca, pero es que es medio planeta. Estados Unidos, Brasil, Australia, son países tan grandes que es imposible. Pues esto es como, no sé, pues el típico turista británico que viene y se pasa una semana en, yo qué sé, en Torrevieja, en condiciones etílicas dudosas, y se vuelve a su país diciendo que ya está en España, que ya no tiene ganas de volver a España porque ya está en España, ya lo conoce. Vamos, sí. Que no hay diferencia entre los Alcázares y Cudillero en Asturias, o entre Águilas y Arenys de Mar, o entre, yo qué sé, Torrevieja y Galicia, yo qué sé. Si es que son mundos distintos. Sí. Pues esto pasa en todos los países del mundo. Y tú, de los países que has conocido, ¿con cuál te identificas o a cuál siempre pretendes volver? ¿A los que tienen montañas como el K2? No necesariamente. ¿Vas en busca del Shangri-La, no. que se menciona como el país de la sabiduría y de la felicidad? ¿O? No, porque cada país tiene su punto. No hay un lugar feo en el mundo que no tenga algo bonito, ¿no? Hay sitios más agraciados, sitios menos agraciados, pero hablando en conjunto de países, no se puede decir que este país es muy feo y aquel es muy bonito. Y luego hay cosas de cada país que me gustaría en esta especie de país idílico que yo crearía un país que tuviese los valores familiares y educativos que tiene Nueva Zelanda. Crearía un país con las montañas que tiene, por ejemplo, el Karakorum. Crearía un país con los paisajes bajos y de llanuras que tiene la Toscana. Crearía un país con una selva como la selva de Amboró, en Bolivia. O quizás como las selvas de la isla de Borneo, que son estéticamente una maravilla, si le quitamos las serpientes y cosas de estas, que son detalles sin importancia. Sí. Crearía un país que tuviese la fauna que puede tener, por ejemplo, Botswana. Es decir, si yo fuese capaz de crear un país que tuviese todo esto,
tendría un país para mí idílico. Pero sin lugar a dudas, si yo tuviese que decir a dónde me llevaría a mi familia si yo pudiese y dónde me gustaría que mis hijos creciesen, posiblemente la primera opción sería Nueva Zelanda. La primera opción sería Nueva Zelanda. No por mí, que yo encantado de andar ahí escalando montañas, que hay unas montañas fantásticas, están los Alpes del Sur, están grandes fiordos, grandes glaciares y tal, sino porque el concepto de familia y de educación impregna toda la sociedad. Es lo que va primero. Para que te hagas una idea, una empresa que tenga más de 15 trabajadores tiene obligación de tener una guardería. Ah, qué maravilla. Un tercio la pagan los padres, un tercio el colegio y un tercio el Estado. Yo creía que era Finlandia el país más feliz del mundo. No, nada. Es donde el índice de suicidios es más alto. También, sí, sí, sí. Entonces, por algo será. Pues de tal sí. manera que... pero vamos, ya te digo que conocer, sí es verdad que los he pisado, algunos de ellos muchas veces, algunos países, en Nepal he estado muchas veces, pero conocer en profundidad un país significa haber vivido durante muchísimos años en este país, conocer además su lengua, hacer una inmersión cultural en ese país. Y por tanto, ¿cuántos países conoces? Ninguno. Ya. No conozco ninguno. He estado en casi 200 países, como tú dices, y seguiré estando. Y seguiré volviendo a un país y a otro, porque yo no voy buscando estar en un sitio, no voy buscando un sello en el pasaporte, que me parece un absurdo. Claro. Voy buscando conocer un área, una zona, conocer esta etnia que hay por ahí, o subir esta montaña que no la he subido, o cosas de este tipo, cosas muy concretas. Pero eso de coleccionar por coleccionar, no. Claro. Hay otra parte, evidentemente, que también me ha llamado mucho la atención, es el trato del hombre con la mujer. Las mujeres occidentales estamos muy mal vistas en aquella zona, ¿no? Y de hecho todos los problemas que sufre la protagonista es solamente por el hecho de ser mujer. ¿Cómo vives el tema de la, bueno, pues eso, la yihad, toda la cárcel esa que dice Galeano, ¿no? La cárcel viviente que sufren las mujeres de allá? Yo creo que en general la cultura islámica en general, no digo la musulmana, sino la islámica, se ha ido derivando con el paso del tiempo hacia posturas cada vez más intransigentes. Creo que es una sociedad y una cultura que aún está pendiente de hacer una revolución cultural, ¿no? Esta revolución que ocurrió en Europa o en Occidente en el siglo XIV, en el siglo XV, allí no ha sucedido y tendrá que suceder, porque, en fin, aquí en la Primera Guerra Mundial los hombres fueron a batallar, y en guerras anteriores también, pero sobre todo en la Primera Guerra Mundial, que es cuando mayor número de personas se movilizaron, y las mujeres tuvieron que sostener el país. Y fueron las que se hicieron cargo de las fábricas, de la construcción de los edificios, de todo. Y fue a partir de ese momento cuando la sociedad occidental empezó a reconocer lentamente el rol tan básico que está jugando la mujer y lo necesaria que era. Claro. De tal manera que esto en estos países no está sucediendo. La mujer es, digamos, casi un bonito elemento decorativo, Yeah. que además conviene tapar, porque solamente yo, que soy el varón, tengo derecho a verla y a mostrarla. Y por tanto, no tiene derecho a mostrarse, pero no por nada. Es porque si es una mujer hermosa, esto va en detrimento del varón. Ah. ¿Por qué? Porque los otros hombres la mirarán con deseo. Yeah. Y eso no se puede permitir. Entonces, este tipo de cuestiones aún no se han solucionado. Por eso la protagonista, que es una mujer del siglo XXI, joven, dinámica, acostumbrada, independiente, acostumbrada, pues lleva tan mal lo del velo, lleva tan mal y lleva tan mal, sobre todo al principio, lo de ser postergada constantemente por una sociedad de hombres. Y en alguna ocasión ella dice,
mundo de hombres me voy a la habitación a dormir porque estoy cansada de este mundo de hombres. Sí, sí. Y es verdad. Sí, esa es otra parte muy interesante también en toda la novela, y es que hay algo que a mí me llama mucho también la atención, es el sentido del humor, porque no todo, están sucediendo cosas tremendas, pero hay que sacarle la parte humorística también y no llevarlo todo a la tremenda. Además hay un capítulo que me encanta el título, dice, menuda pinta. Después de haber estado casi a punto de morir la chica, se encuentra finalmente con Alex y él lo primero que dice, menuda pinta. Eso tiene un punto y tiene mucha gracia, porque también es tu forma de ver el mundo, ¿no? Tu forma de quitarle hierro a las cosas que realmente no tienen mayor importancia. No puedes escribir una novela de estas características si no eres medianamente optimista en la vida. Claro, no puedes, ¿no? Claro. Escribiría una novela negra, yo que sé, alguna cosa distinta. No, pero no te creas que eso... Hay gente que se pone muy profundo a la hora de escribir, y es verdad que tiene toda la profundidad, pero lo vas parcelando, lo vas salpicando, es un sal y pimienta por toda la novela, y a mí esos toques también me dan aire para poder seguir respirando y decir, bueno, que no pasa nada, que esto luego va a tener un final feliz, que al final es lo que quieren, ¿no? Que aquello salga bien y se solucione todo. Además, has tenido el buen gusto de hacerle un epílogo para que sepamos qué pasa después, ¿no? Con esta pareja estupenda, ¿no? Que por supuesto siguen haciendo expediciones. Eso es fantástico. Sí, la verdad es que lo del epílogo fue una cosa que yo ya pensé prácticamente desde el principio. Igual que lo del glosario de términos. Sí. Porque no quería meter en la novela tanta información histórica, ni tanta información técnica, ni geográfica, ni política y tal. Y entonces, eso es un acierto, de verdad. Sí, porque quería que fuese entretenida. Y yo creo que al final la novela pues es una novela entretenida, que la gente, los que no me quieren no me dicen nada, y los que me quieren pues les ha gustado mucho. Entonces, pues bueno, yo lo agradezco mucho, ¿no? Pero, claro que sí. Bueno, a mí te tengo que decir que además de que se nota eso, como os digo, que la novela la ha escrito un hombre feliz, además te diría que la ha escrito un hombre que es un romántico empedernido. Un romántico, yo creo que sí, totalmente. Te has descubierto. Para mí, hay alguien que te podrá decir si eso es verdad o no es verdad. Yo creo que sí, ¿a que sí? Es un romántico, vamos. Hay un capítulo, ¿no? Bueno, es que ya si nos ponemos a investigar con la familia, eso no vale, ¿eh? Porque siempre tienen... Marisa, que soy la persona menos romántica del mundo, o el segundo, por dejar que haya alguien que sea más romántico que menos romántico, ¿sabes? Pues aquí lo disimulan muchísimo. Sí. Hay un capítulo, no tengo más que decir, que él se da cuenta de que está enamorado de la chica y se declara un árbol. Es que es una maravilla, es que me parece precioso. Sí, sí. Y luego el viejo nogal. Sí. Y luego todos los detalles que va teniendo con la chica. O eres un caballero impostado, cosa que no creo, o te sale porque lo estás viviendo como tal. Y yo creo que esas cosas no se pueden, no se disimulan. Es una novela. Ya. Es ficción. No, hay un poco de todo, es verdad, hay ficción, claro, es lo bonito. Y además atrapas al lector para que también crea eso, ¿no? Te lo llevas a ese terreno, está muy bien organizado. Los capítulos correspondientes a la relación o los párrafos que habla de la relación están tratados con mucha delicadeza desde el punto de vista de la relación entre ellos, ¿no? Sí. No he querido hacer nada que no pudiese ser leído, ni que fuese un poco más... malsonante. Sí, yo te lo he agradecido un montón, porque hay gente que cree que en aras del modernismo tiene que entrar a saco en ciertos temas y no. Eso a mí no me ha gustado. A mí me parece perfecto. Un poco respeto a los lectores, claro, que ellos imaginen lo que quieran. Si es que es mucho mejor la sugerencia siempre. Claro. Y ya está, y no entrar ahí en los detalles íntimos de tal, porque no he querido.
Pues sí. Sin embargo, está todo dicho en el libro, que decir que no hace falta tampoco ser muy listo para descubrir qué tipo de relación tenían. Estoy leyendo por aquí que a la pobre, a la mujer de Karim, 120 latigazos. Zeinab. Zeinab. Claro, es que eso no lo pone en el libro, pero el castigo, según la Sharia, la ley islámica, para una mujer adúltera, son 120 latigazos. 120 latigazos es muerte. Hombre. Es muerte. Claro. O sea, una persona no aguanta 120 latigazos. Claro. Hombre, si son flojitos y tal, no sé. Pero vamos. No. Entonces, claro, esto es lo que hacen es, tanto Zeinab como Karim Khan, que son los personajes del 1947, a la vista de que a él lo destinan a una unidad militar lejos de ella y a ella la castigan con 120 latigazos, es huir de allí y perderse. Sí. Y esto es lo que ¿qué pasa luego con estos personajes? Es lo que los protagonistas en la época actual van buscando, y ahí se encuentran con todo el jaleo, las aventuras que corren, ¿no? Sí. Pero el leitmotiv es el amor que hay entre Karim Khan y Zeinab en el año 1947. Sí, sí. Y que por quererse tanto y por no estar dispuestos a separarse de por vida, huyen. Y esto sí que es una ficción, porque es impensable que en una sociedad como la sociedad ismailita, en el año 1947, se atrevieran, un chico y una chica tuviesen relaciones antes de casarse. Sí. Es más, en muchos casos ni se conocían. Sí, sí. Matrimonios concertados por las familias. Y esto sí que es una ficción, y yo lo expongo en el prefacio de la novela. He tenido que forzar la historia haciendo algo que es, vamos, prácticamente imposible que esto hubiese sucedido, ¿eh? Pero se conocen tanto y ella se queda embarazada. Y claro, aquello es una sociedad pequeña. Los ismailitas son una derivación ortodoxa del chiismo, ¿eh? Y son tremendos, ¿eh? Sin embargo, tienen cosas mucho más liberales que los chiitas o los sunitas, ¿eh? Por ejemplo, las mujeres no tienen por qué llevar velo necesariamente, y hay otra serie de cosas, ¿no? Pero en aquella época eran sociedades súper cerradas, y cada vez que ocurrió un hecho de estos, bueno, aquello era la hecatombe. Claro. Era todo el pueblo el que denigraba, iban a apedrear a la mujer, no al hombre, a la mujer. Sí, sí. ¿Eh? Por Es supuesto. decir, no al hombre, por ejemplo, si era una cuestión de adulterio, no a aquel hombre que había tenido relaciones con una mujer casada, era a la mujer. Lo sigue siendo hoy día. En Irán lo estamos viendo. Esto pasa todos los días. Sí, sí. Yo he estado en Irán, creo que fue el año pasado o algo así, y estuve escalando una montaña y había policía en la calle que para a las mujeres porque no llevan el velo bien puesto. Es decir, esto no es que haya pasado en la Edad Media, es que siguen como en la Edad Media. Por eso esa reforma cultural que aún no ha hecho, esta revolución cultural. Y esto lo he visto yo, no es que me lo haya contado nadie. Y siguen apedreando y siguen metiendo en la cárcel y matando. El otro día una chica la mató el régimen de los ayatolás porque no llevaba el velo tal y como prescribe la Sharia, que es la doctrina islámica. Y entonces esto no ha cambiado. Y en esa sociedad del año 1947, pues esto es impensable, no podía suceder. Sin embargo, yo fuerzo la historia para decir, oye, es que... Para que haya historia. Para que haya historia. Se han conocido demasiado, y a consecuencia de lo cual ella ha quedado embarazada. Efectivamente. Bueno, y el punto ese que además llevas al lector medio loco ahí, ¿cómo es lo del nieto? El nieto persiguiendo a los buenos, digamos, a la pareja. ¿Cómo? El coronel Arslan Khan. Bueno, esto es un giro que da la historia, y que había que buscar un motivo por el cual ellos iban a vivir una serie de desventuras, y no era suficiente el hecho de que fuesen hasta allí, de que investigasen, sino que les tenían que pasar cosas. Claro, todo esto, como tú muy bien sabes, mucho mejor que yo, porque tú eres una escritora profesional y yo no, esto se pergeña, toda la historia y toda la estructura
mucho antes de escribir el libro. Entonces, yo me pasé meses haciendo la estructura, pensando qué es lo que iba a pasar, enganchando personaje con personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues, encontré que este personaje era el que iba a desencadenar todos los conflictos. Pero es muy curioso porque podía haber sido alguien que se entera que van allí y tal, pero no, es que es el descendiente que quiere ocultar la vergüenza. Cuando en el epílogo te das cuenta de que luego al final no solamente no pasa nada, sino que además la historia de Karim y de Zeinab sale a la luz y es motivo de orgullo para todos los habitantes del Valle de Hunza. Sí, sí, sí. Muy bonito. Entonces, dar un giro. También hay muchos giros raros ahí, como que el escritor, el protagonista, escribe otro libro sobre lo que les había pasado en ese viaje, en esa expedición, y le puso el título de es Karim. O sea que es todo como una especie de bucle que da vueltas y al final pues engancha unas cosas con otras. Claro, tú estás buscando al principio Karim y no aparece Karim hasta que encuentran el legajo. Pues bueno, yo quiero recordarles que es una novela estupenda, que es instructiva, entretenida, aunque a él no le guste la palabra de aventuras, porque es más que eso. Yo creo que si buscan pasar un buen rato, no solo distraerse, sino aprender, pero de un modo muy ameno, pues esta es la novela que tienen que leer. Yo quería felicitarte por tu trabajo. Creo que tienes que seguir, porque tienes una cantidad de material vivido que es de obligado cumplimiento que sigas escribiendo. Es que tienen muchísimo material interesante, sabes cómo ponerlo sobre el papel y ya sabes que es casi una obligación ya eso. Cuando uno tiene un don, tiene que mostrarlo a los demás. Así que... Qué amable que eres, Marisa. No, de eso nada. Enhorabuena, gracias, enhorabuena, de verdad. Haré lo posible. Pero ya te digo que sí, que estoy trabajando en esto. Y en otra línea distinta a la novela, porque yo no soy lector de novelas, además. Yo soy lector de... Te iba a decir que yo tampoco, curiosamente. No, yo no soy lector de novelas. Pero me sorprendí a mí mismo diciendo, voy a hacer una novela, porque me parece dificilísimo. Es que lo es, es que es dificilísimo. Te voy a contar una anécdota. Fíjate, cuando esto del corte y pega, que coges un personaje y tal, no sé qué, pues cuando hice la primera entrega a una persona para que me lo corrigiese, me dice, oye, aquí aparece un personaje que ha muerto hace 5 capítulos y ya se está tomando una taza de té no sé dónde. Entonces, claro, esto del corte y pega, ¿no? Pero me parecía dificilísimo, porque es que hay que construir una trama, hay que darle sentido, hay que hacerlo interesante, tienes que enseñar cosas, porque para mí un libro, si no te enseña nada, pierde mucho. Y yo nunca he sido lector de novelas por ese motivo. Me gusta más la narrativa, me gusta la historia, me gusta los ensayos. El ensayo, a mí me pasa lo mismo. Pero por eso te digo, es que es que está medio camino entre. Fíjate que había tomado una serie de notas sobre las características de la novela y digo, si es que las cumple todas, lo tengo por aquí. Primero, la mezcla esa de ficción entre hechos reales y ficticios. Segundo, predomina la narración, aunque incluye todo lo demás, que son descripciones, diálogos, monólogos, epístolas. Describe el ambiente. Está escrita en prosa y cuida la estética. O sea, has cumplido con todos los requisitos de la novela. Tienes todas las características para que sea una novela interesante. Lo demás es un peñazo y no se puede leer. Entonces, yo creo que lo has conseguido. Marisa, muchas gracias. Yo sé que lo dices de corazón, pero eso es porque eres muy buena. No, de eso nada. Mucho, bueno, os diré un secreto, así como estamos en familia, os diré que cuando se va de expedición... Yo estoy rezando, no por nada. Primero, bueno, le tengo muchísimo cariño, pero segundo es porque casi siempre se va antes de pagarme. Y entonces digo que vuelva, que vuelva.
No, de verdad. Enhorabuena, felicidades y que sigas escribiendo muchos más libros y que sigas corriendo aventuras de esas de volver a contárnoslas. Y que, sí, y que puedas seguir haciéndolo contigo. Muchas Que gracias. tú sí que eres una Mahatma, un alma blanca y grande además. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias. Gracias a todos. Gracias.